Hola, soy Fran Lozano y hoy vamos a ver el top 10 de trucos que espero que os haga el trabajo más sencillo. Para ello lo he dividido en diferentes niveles. Empezaremos viendo a nivel de croquis dos trucos. Uno primero que será cómo acotar ángulos con una sola línea, de tal manera que hagamos nuestros croquis menos recargados y sean más fáciles de entender. Luego vamos a ver cómo podemos reaprovechar croquis guardándolos en la biblioteca. A nivel de pieza vamos a ver otros tres trucos, como serán matrices hasta cierta referencia, de tal manera que puedan adaptarse a ciertas dimensiones de mi pieza, y si estas varían, pues se adapten ya sea en número de instancias de repetición o en tamaño, es decir, en espacio de separación. Vamos a ver también las bibliotecas de operaciones, al igual que podíamos guardar croquis, pues también podremos reaprovechar operaciones. Vamos a ver cómo podemos reutilizar croquis desde diferentes planos. Esto será muy útil cuando yo esté trabajando con cierto croquis base y a veces pues me sea más cómodo trabajar con ese mismo croquis, pero como si lo hubiera generado desde otro plano. A nivel de ensamblaje tendremos tres más, como son cambiar propiedades desde el ensamblaje de manera masiva, generar una matriz que a su vez va a estar dirigida por otra matriz. Vamos a ver cómo podemos mover componentes y que a su vez estos sean capaces de empujar otros componentes, respetando los contactos que se puedan estar produciendo. Y por último veremos dos trucos dentro de dibujo. El primero será las cotas de cadena, que son novedad de este 2020, y también veremos las vistas alternativas, pero que ahora también podrán ser utilizadas a nivel de pieza. Empecemos por los dos trucos dentro de croquis. Para el primer truco vamos a generar una línea. Para ello, primero empezamos por un croquis, por ejemplo en el plano de planta, y creamos una línea, la cual quizá podríamos estar interesados en que ya partirá de cierto ángulo. Lo primero que probablemente se nos ocurriría sería generar una línea constructiva, de tal manera que yo pudiera acotar desde esta línea constructiva este ángulo, y sería una opción perfectamente correcta. El problema es que cuando tenemos un croquis excesivamente grande, este se va a volver un poco difícil de entender, ya que vamos a tener demasiada información por pantalla, ya sean líneas constructivas, un montón de cotas, etc. Bien, todo lo que podamos descargar pues nos va a ser mucho mejor. Entonces el truco aquí estaría en volver a generar una cota automática, pincharíamos sobre la línea y pincharíamos ya sea sobre este punto o sobre este punto, en función de lo que nos interese. Pinchamos y vemos que nos aparece esta cruceta. Esta cruceta lo que nos va a permitir es elegir si queremos acotar sobre la horizontal o sobre la vertical. Supongamos que es sobre la horizontal. Pincharía sobre la flecha y veis que ya, como siempre, podría acotar como si ahí hubiera situado una línea. Vamos a ver que esto también lo podría haber hecho si hubiera pulsado el punto de arriba. Vemos que puedo aquí acotar y, por ejemplo, aquí me podría estar interesando acotar a 30 grados. Pues este sería el primer truco. Bien, para este segundo truco tengo ya un croquis preparado, en el cual vamos a suponer que yo lo querría utilizar en diseños posteriores. Entonces siempre tendría la opción de volver a dibujarlo, o la manera que a mi parecer sería más óptima sería guardarlo en mi biblioteca de diseño. Para ello, lo primero que tengo que hacer es estar situado en la pestaña de biblioteca de diseño, agregar una ubicación de archivo. Yo tengo ya creada una carpeta que se llama 00 biblioteca en el escritorio, la cual voy a utilizar. Y para un orden mejor, lo que podemos hacer es crear una nueva subcarpeta, la cual en este caso
vamos a llamar croquis. Aquí vamos a ir guardando todos nuestros croquis de la biblioteca de diseño. Teniéndola seleccionada, preseleccionamos el croquis y nos venimos a agregar a la biblioteca. Una vez hecho esto, vemos que en los elementos que vamos a agregar es el croquis 1. Aquí el nombre del archivo, por defecto está cogiendo el del nombre de la pieza. Si quisiéramos cambiarlo, lo podríamos cambiar aquí perfectamente. Y dentro de tipo de archivo vamos a poner archivo de librería en vez de tipo bloque. Y aceptamos. Bien. Vemos que se ha convertido en un archivo de biblioteca, ¿vale? El cual va a tener unas referencias, como son el plano sobre el que está situado, un punto de croquis, ¿vale?, sobre el cual hemos referenciado, y dentro de cotas vamos a tener todas las cotas sin ordenar correctamente, y luego vamos a tener dos subcarpetas, una de ubicación y otras de cotas internas. En teoría las cotas internas serán las que podremos cambiar o no, y las de ubicación siempre es posible que yo quiera poder tocarlas. Este tipo de cotas, las de ubicación, serían, por ejemplo, si en vez de estar referenciado respecto de este origen, por ejemplo, podría haber creado una cota en la horizontal y otra en la vertical, de tal manera que cuando lo vaya a introducir lo podría cambiar. Para cambiar estas cotas y meterlo en la carpeta que corresponda sería tan sencillo como ir arrastrándolo. Bien. Este ya lo podríamos cerrar. Y tengo creada una pieza donde yo lo voy a querer utilizar. Recordemos que estará una pieza que yo estoy ubicando mediante un punto. Entonces, como es así, voy a crear un croquis en la cara en la cual yo quiero situar este croquis y lo arrastro a la cara. Entonces ahora él ya ha cogido el plano sobre el que quiero referenciar el croquis, pero lo que no sabe es el punto de referencia que tenía anteriormente donde lo quiero situar. Bien, voy a pinchar sobre el punto que acabo de crear y veis que en cotas de ubicación no me sale ninguna. ¿Por qué? Porque no moví ninguna de las cotas, porque realmente ninguna lo era, a las cotas de ubicación. De haber movido alguna a esa carpeta, me aparecerían aquí y podría cambiarlas directamente. El resto de cotas, ya las haya situado en cotas internas o no, me van a aparecer aquí. En este caso, si yo quisiera variar alguna de las cotas, la podría sobreescribir. No estaría variando ninguna lo que es el archivo de biblioteca, pero sí que estaría cambiando las dimensiones del croquis aquí. Por ejemplo, vamos a cambiar esta cota a 50. Bien. Y ya habríamos introducido y guardado un croquis en la biblioteca de diseño. Ahora vamos a continuar con los trucos de pieza. Para el primer truco de pieza vamos a ver cómo podemos crear una matriz hasta cierta referencia. En este caso tenemos un taladro personalizado que cuenta con dos operaciones y vamos a generar una matriz que se adapte en función de la dimensión de longitud de toda la pieza. Para ello creamos una matriz lineal como siempre. La dirección, podemos seleccionar la dirección normal al plano de la vista lateral, y de operaciones vamos a seleccionar todas las operaciones del taladro. Bien. En este caso, como condición final, no vamos a utilizar separación de instancias, sino que vamos a utilizar la condición hasta la referencia. ¿Cuál va a ser nuestra referencia? La cara donde acabaría, en este caso, nuestra placa. Podemos utilizar el centro de gravedad de la operación que estamos repitiendo o de cierta referencia seleccionada. En este caso, como sería justo el centro, nos vale el centro de gravedad. Luego, desde ese centro de gravedad, ¿qué queremos?
mantener una cierta distancia, es decir, por ejemplo, que de centro a centro haya, vamos a poner 100 milímetros, es decir, aquí siempre había 100 milímetros. ¿Qué ocurriría si este límite se viene un poquito más hacia la izquierda? Es decir, encoge esta tabla, que se iría pegando y no tendría por qué mantener cierto offset. Si quisiera que tuviera cierto offset, como este 25 inicial, aquí tendría que poner 25. Bien. Otra opción sería, oye, no quiero mantener cierta distancia en concreto, sino que quiero que siempre haya cierto número de unidades. Vale, pues para ello cambio la opción a establecer número de distancias y le vamos a poner 3. Y utilizando el Instant 3D, lo que haríamos es visualizar la cota que queremos cambiar y arrastrar desde el punto, para así poder ver cómo se va modificando. En cambio, si hubiéramos dejado marcada la opción de una distancia constante, como era una distancia de 100 milímetros, ya no se mantendría constante ese número de distancias, sino que lo que iría variando sería el número de distancias, manteniendo constante esa distancia, apareciendo en nuevas instancias o desapareciendo en función del caso. Bien. Para el segundo truco dentro de pieza, vamos a ver, igual que hicimos antes de guardar un croquis dentro de la biblioteca de diseño, también podemos guardar operaciones. Por ejemplo, este taladro personalizado. Para ello vamos a crear primero una subcarpeta de operaciones. La dejamos marcada y vamos a seleccionar las dos operaciones, tanto la de la cabeza como la del taladro. Agregamos a la biblioteca el nombre del archivo, vamos a poner taladro de diámetro 10. En este caso solo tenemos la opción de archivo de librería y aceptamos. Veis que ahora las dos operaciones aparecen como de biblioteca y nos vuelven a aparecer esas referencias y esas cotas. La referencia en este caso va a ser el plano y la arista sobre la que hicimos la cota de ubicación. Y dentro de cotas sería interesante, por ejemplo, que esta cota de ubicación la pasásemos dentro de ubicación, porque esta sí que es probable que queramos modificarla. El taladro quizá no, pero sí puede que la ubicación. Y las dimensiones las vamos a dejar constantes. Si a posteriori queremos cambiar alguna cota, lo podremos hacer, pero tendremos que seleccionar el botón de sobreescribir, ¿vale? Vamos a guardar. Y supongamos que ahora queremos volver a utilizarla. Vamos a eliminar las operaciones del taladro que ya teníamos. Y vamos, como siempre, a arrastrar nuestra operación. Lo dejamos sobre la cara, donde queremos volver a introducir el taladro. Seleccionamos la arista y veis que directamente, como dejamos la separación a la arista como cota de ubicación, podría variarla directamente desde aquí.
Además, las cotas de tamaño podría cambiarlas solo si activo sobreescribir valores de cota. De no hacerlo, quedarían fijadas por las operaciones de la biblioteca de diseño. Para el quinto truco vamos a ver que una de las técnicas que podemos utilizar y que en muchas ocasiones es muy útil, la de tener un croquis base. Si utilizamos este truco va a hacer que nos sea más sencillo y no tengamos que estar llevándonos ciertas partes de croquis, convirtiendo entidades, etc. ¿Vale? Volvemos al croquis que hemos utilizado antes y vamos a hacer, por ejemplo, una extrusión del contorno exterior. Y por ejemplo vamos a decir que queremos extruirlo 30 milímetros. Bien. Nosotros ya habríamos hecho nuestro croquis base en el cual a lo mejor queremos reutilizar ciertos contornos, pero solo hasta cierta altura. Y querríamos ir tomando esas referencias, por ejemplo, desde esta cara. Entonces supongamos que ahora quiero hacer un corte. El croquis que yo quiero utilizar es este. Y normalmente siempre utilizamos la referencia desde el plano de croquis, pero esto no tiene que ser necesariamente así. También podemos decirle desde una superficie, cara o plano que no sea la del plano de croquis. Entonces podemos seleccionar ahora esta cara. Decimos que la dirección va a ser esa y que la profundidad de corte va a ser 10 milímetros. Los contornos pues van a ser este y este. Y ahora además vamos a hacer, por ejemplo, un corte, utilizando el mismo croquis. Desde la superficie igual, pero vamos a utilizar otro contorno, en este caso el contorno de la circunferencia. Y ya no van a ser 10, sino que van a ser 15. Entonces, como veis, si hiciera una vista de sección, con un solo croquis estoy pudiendo tomar diferentes referencias a diferentes planos. Esto va a hacer que evite la creación de muchos croquis y que vuelva mi pieza mucho más difícil de entender. Para este primer truco dentro de ensamblajes, vamos a ver cómo podemos cambiar propiedades dentro de este de una manera masiva. En este caso, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de la pestaña de propiedades, que recordemos que podemos acceder al generador desde la pestaña de recursos de SolidWorks. Tendremos aquí el generador de la pestaña y nos vamos a las propiedades personalizadas. En este caso, vemos que todas las piezas tienen una propiedad de código y otra de proveedor. La que nos va a interesar en este caso es la propiedad de proveedor. Hay piezas que están por un proveedor llamado ACME, otras por otro proveedor que es Empresa 2, otro por Empresa 1, ACME otra vez, en blanco. Y bien, en este caso, para este ejemplo, lo que vamos a hacer es que todas las piezas que están distribuidas por la Empresa 1, yo quiero que cambien a ACME, pero ir buscando cuáles son las piezas que están distribuidas por la Empresa 1 e ir cambiándolos una a una, pues sería un proceso lento. Y cuanto más grande sea el ensamblaje, pues más me costaría. Entonces la manera más rápida va a ser aprovecharnos del comportamiento primero que tiene la pestaña de propiedades, porque si nos damos cuenta, ¿qué es lo que ocurre si yo selecciono más de una pieza a la vez? Vemos que aquí me está diciendo cuáles tengo seleccionadas y aquí veis que aparecen asteriscos. Aparecen asteriscos porque son diferentes, es decir, tienen diferentes valores. ¿Qué ocurriría si selecciono dos piezas con propiedades idénticas? Por ejemplo, esta y esta.
que ya no aparecen los asteriscos, sino el valor. ¿Por qué? Porque son iguales. Por ejemplo, si yo las variara aquí, pusiera ACME2 o el nombre de otra empresa, lo que ocurriría es que se cambiarían las dos piezas, o si lo borrara, se quedarían vacías en las dos piezas. Bien. Aprovechándonos de esto, vamos a generar una búsqueda personalizada en la cual, como lo que queríamos es cambiar todas las que están distribuidas por la empresa 1 a ACME también, nos venimos a las selecciones avanzadas y vamos a buscar por una propiedad personalizada. En este caso, la propiedad personalizada, como no está dentro de ninguna de las que ya tendríamos creada, que ya vienen creadas por defecto, lo que tenemos que hacer es escribirla nosotros. Ponemos proveedor y la condición en este caso, podríamos poner cualquier condición lógica que se adaptara, por ejemplo, no es igual, pero en este caso es igual a empresa 1. El nombre de la búsqueda le vamos a poner empresa 1 y la vamos a guardar. Y aquí tendríamos nuestras búsquedas. Si queremos que aparezca como favorito, pues la podemos marcar. Cerraríamos y ahora veis que me aparece aquí porque la he incrustado como búsqueda favorita. Entonces le damos y veis que me está marcando él directamente las 4 piezas que están distribuidas por la empresa 1. Pues va a ser tan sencillo como ahora aquí en la pestaña de propiedades sustituirla por la que yo necesito, aplicar, y si volvemos a hacer la búsqueda de empresa 1, veis que ya no aparece ninguna pieza. Entonces hemos sustituido todas las piezas distribuidas por la empresa 1 a ACME, que es la que ahora me interesa. Para el siguiente truco vamos a ver cómo podemos hacer una matriz de ensamblaje dependiente de una matriz de pieza. Para ello tengo la barra taladrada anteriormente hecha, la cual tenía una matriz de taladros dependiente de la longitud, y aquí tengo el tornillo, el cual a mí me va a interesar colocarlo pues en el taladro. Selecciono arrastrando con la tecla Alt de tal manera que me entienda tanto la coincidencia como la concentricidad, y ya la habríamos colocado. Y para generar la matriz dependiente de otra matriz, nos venimos a matrices de ensamblaje y aquí tenemos una de matriz de componente conducida por matriz. El componente que queremos es el tornillo y la operación o componente conductor podemos seleccionar cualquier cara de la matriz o incluso podríamos buscarlo en el árbol de operaciones de la pieza. Aquí. Y aceptamos. Si yo variara en este caso la longitud de esta pieza, como es dependiente del número de taladros, variaría a su vez también el número de tornillos. Así que vamos a hacer la prueba, vamos a editar la pieza y vamos a variar esa longitud. Por ejemplo, aquí. Como veis, se va adaptando. De esta manera nos podríamos despreocupar de tener que estar metiendo otra vez el número de tornillos correspondiente, variar el número de instancias de la matriz, etc. Para el octavo y último truco dentro del nivel de ensamblaje, tengo dos ensamblajes preparados en los cuales os quiero mostrar cómo
me puedo hacer una idea de cómo se van a comportar los ensamblajes sin llegar a hacer un estudio multibody dentro de SolidWorks Motion. Para ello tengo la opción de mover componente. Probablemente muchos sabréis que si yo no he definido las relaciones de posición completamente pues, y quedan grados de libertad libres, pues yo voy a poder mover mis piezas. Incluso voy a poder hacer una detección de colisión. Es decir, si yo arrastro, veis que me está marcando esta pelota que está chocando con esas caras. Pero no está pudiendo mover el resto de pelotas, pese a que no están restringidas. Si yo quiero poder hacer esto, tengo que activar la opción, en vez de detección de colisión, la de cinemática con colisiones físicas. Dentro de esta opción puedo activar si solo quiero que calcule con la pieza arrastrada y cierta sensibilidad. Esta sensibilidad la tendré que poner más alta cuando haya detalles más pequeños que puedan entrar en contacto, haya piezas muy pequeñas o grandes pero muy complejas. Evidentemente, a más sensibilidad, mayor lentitud a la hora de hacer el movimiento de las piezas. Por otro lado, evidentemente aquí no estamos teniendo en cuenta ni fricciones ni momentos y no sustituye a un estudio de SolidWorks Motion. Pero sí que me puede ayudar a saber cómo se están comportando pues, mis mecanismos. En este caso voy a arrastrar y como se puede apreciar, ahora sí que es capaz de mover las otras pelotas. Vamos a verlo en otro ensamblaje. En este caso tenemos un ensamblaje de dos engranajes, los cuales parece que se mueven correctamente, porque tenemos creada una relación de engranaje, el cual, pues bueno, tiene designada una relación de transmisión, que como son engranajes iguales, pues será de 1 a 1. Pero si nos acercamos un poquito más, vemos que aquí no está respetando los contactos. Y realmente no le importa si uno se mete dentro de otro, etc. Entonces, para poder hacer la prueba que hemos hecho anteriormente con las pelotas, vamos a suprimir esta relación y vamos a mover componentes con cinemática con colisiones y vamos a intentar mover, a ver qué ocurre. Bien, nos dice que el modelo ha empezado desde una posición en la cual ya había colisión, entonces no puede hacer esta detección, ya que ya estaría en ella. Entonces lo que vamos a hacer es mover a alguno de ellos poco hasta una posición en la cual no haya colisión inicial, y en este caso lo que a nosotros nos interesaría sería poder ver ese juego, ese backlash que existe entre los dientes de estos dos engranajes, cosa que con la relación de transmisión directamente de la relación de posición de engranaje no podemos ver. Vamos a mover el componente con cinemática de colisiones físicas y ahora veis que no se está moviendo hasta que realmente no se produce ese contacto. Si vuelvo para abajo, estamos pudiendo apreciar perfectamente cómo se está produciendo ese juego. Esto puede ser muy útil y de una manera muy sencilla e intuitiva podemos llegar a hacer una simulación más o menos y llegar a un entendimiento mejor de cómo se va a comportar nuestro mecanismo. Vamos a ver el primer truco dentro de dibujo. El primer truco va a ser un nuevo tipo de vista que tenemos desde este año, 2020, y vamos a tener aquí dentro de mascotas, ya teníamos la cota de línea base, pero la nueva cota se llama cota de cadena. Para la cota de cadena tenemos que empezar, igual que la de línea base, por un origen, digamos, e ir seleccionando el resto de referencias.
por ejemplo aquí y aquí. Bien. También a veces puede ser interesante tener una cota del total. Para poder introducir una cota del total, pulsamos botón derecho sobre cualquiera de ellas y le damos a agregar total. ¿Qué ocurriría si eliminamos alguna de estas cotas? Pues que directamente se adaptaría. También podría ocurrir que nos hemos arrepentido y ya no queremos que sea una cota de cadena, sino que queramos que sea una cota de línea base. Para ello daremos botón derecho y le daremos a convertir a base. Y veis que sigue manteniendo la referencia, pero se ha convertido a cotas de línea base. Y podríamos volver a cota de cadena agregando el total. Para el último truco vamos a ver cómo es posible generar vistas alternativas para piezas. Anteriormente esto no era posible, solo se podía hacer con ensamblajes, pero desde SolidWorks 2020 sí que lo es. Para ello he preparado una pieza que es una chapa metálica plegada a 150 y a 130 grados, además de contener una configuración derivada de pieza desplegada. Si nos vamos a un dibujo e introducimos una vista lateral, podemos ahora introducir una vista de posición alternativa. Vamos a introducir la de chapa desplegada y vamos a introducir la plegada a 150 grados. Entonces, como vemos, es posible generar este tipo de vistas también a nivel de pieza. Y este ha sido el último truco. Espero que os sean de ayuda. Un saludo y hasta luego.